que dentro de todas las patologías que vamos a ver en tiroides, ¿verdad? Son el grupo de enfermedades que más nos deben llamar nuestra atención, en la que más debemos enfocarnos, ¿sí? Hablando en generalidades, sin dividir, sin separar neoplasias benignas de neoplasias malignas, ¿verdad? Vamos a mencionar que los nódulos solitarios, o sea, los nódulos que están solos, que son únicos, son más probablemente neoplásicos que los nódulos que se presentan en mayor número, ¿sí? O sea, que los nódulos múltiples. Esto no es una regla, ¿sí? Esto es nada más que en la mayoría de los casos, ¿sí? No es exclusivamente así. No es que si un nódulo está solo va a ser neoplásico y si son varios van a ser benignos, ¿sí? Los nódulos en personas jóvenes son más posiblemente neoplásicos que los nódulos en las personas mayores. ¿Por qué? Porque en las personas mayores nosotros sabemos que esas personas, debido a su edad, ¿verdad? Eh, ya los órganos que posee ya fueron sufriendo una gran cantidad de cambios adaptativos, de lesiones, ¿sí? Entonces, es muy probable que tengan nódulos, ¿verdad? Pero esos nódulos sean benignos. Por lo tanto, lo que más debe llamarnos la atención son los nódulos en las personas jóvenes. Los nódulos en los hombres son más posiblemente neoplásicos. ¿Por qué? Porque en las mujeres, debido, ¿verdad?, a que las mujeres tienen mucha afectación de los órganos a causa de los trastornos hormonales, entonces es muy común en las mujeres la aparición de nódulos benignos, ¿sí? Por lo tanto, los nódulos en los hombres deben preocuparnos más. Eso no quiere decir que todos los nódulos en los hombres sean malignos, ni que todos los nódulos en las mujeres, ¿verdad?, sean benignos, ¿ok? Sino que estamos hablando de la mayoría de los casos, de las generalidades, como es en general. Una historia o un antecedente de radiación en la cabeza o el cuello, ¿verdad?, de una persona se asocia a un mayor riesgo de carcinoma de tiroides, ¿sí? Entonces, todo lo que sea radiación, por ejemplo, radiación, ¿verdad?, debida a algún otro tumor, o exposición a rayos X, o exposición a tratamientos odontológicos. Entonces, todo eso va a hacer que las personas que sufrieron esa radiación tengan un mayor riesgo, ¿sí?, de padecer con el correr del tiempo, ¿verdad?, un carcinoma de tiroides. Entonces, radiación es un factor de riesgo, recuerden eso. Y ustedes saben que existe un estudio que se llama centellograma, ¿verdad?, donde se aplica yodo radioactivo ya sea a los huesos, a los órganos, ¿verdad? En este caso, si nosotros aplicamos a la tiroides, ¿verdad?, vamos a tener nódulos que se denominan calientes, que son los que captan mucho yodo, tibios, que son los que captan en cantidad moderada el yodo, y fríos, que son los que no captan yodo, ¿sí? En este caso, los nódulos calientes, o sea, los que captan bastante yodo radiactivo, son más posiblemente benignos que malignos, ¿sí? Los malignos suelen ser nódulos que se denominan fríos, ¿sí? Así. Hablando, continuando ahora con las generalidades, aún sin entrar a patologías benignas o malignas, tenemos que los nódulos solitarios tienen una incidencia del 1 al 10% en Estados Unidos, ¿sí? Eso no quiere decir que la incidencia del carcinoma de tiroides sea del 1% ni nada de eso, ¿sí? Estamos hablando de nódulos, sin separar, sin discriminar que sea benigno o maligno. Las mujeres suelen tener mayor cantidad de nódulos. Fíjense la proporción 4:1, ¿sí? Mujeres, hombres. Pero los nódulos en los hombres, recuerden que generalmente son más
probablemente malignos que en las mujeres, ¿sí? Las mujeres, si bien tienen muchos, o sea, tienen una mayor incidencia de aparición de nódulos, la mayor parte de esos nódulos son benignos, ¿sí? Como dijimos, la incidencia de los nódulos en las tiroides aumenta con la edad. Esto quiere decir que es mucho más común en personas mayores. Por lo tanto, de allí viene, ¿verdad? Que debemos de observar bien, debemos tener muy presente que los nódulos en las personas jóvenes deben ser más sospechosos de malignidad, ¿sí? La mayoría de los nódulos solitarios no son neoplásicos. Entonces, allí vemos algunas patologías benignas, por ejemplo, la hiperplasia, los quistes y las tiroiditis, ¿sí? Que son patologías benignas. La mayoría no son neoplásicos cuando hablamos de nódulos solitarios. O son Professor, neoplásicos, pero sí. desculpe interromper, não sei se o senhor vai gravar, acabei lembrando só agora. Ah, ya, ya. Gracias por hacerme recordar. Siempre me olvido. Recording in progress. Ahí está, ahí está. Ok, Oi. gracias. Bueno, y dijimos, ¿verdad? Que la mayoría no son neoplásicos. Por ejemplo, son hiperplasia, quistes o tiroiditis, ¿verdad? O si no, son neoplásicos, pero benignos, ¿verdad? Entre las neoplasias benignas que nosotros más comúnmente vamos a observar en la tiroides, tenemos el adenoma folicular, ¿sí? La relación entre, por ejemplo, una neoplasia benigna, voy a poner aquí una B de benigna, y el carcinoma, que es maligno, ¿verdad? Es de 10 a 1. Eso quiere decir que de cada 11 nódulos que encontremos en la tiroides, 10 van a ser adenomas y uno va a ser carcinoma, ¿sí? 1% o menos de los nódulos solitarios son carcinomas, para que vean la gran incidencia. El carcinoma de tiroides no es una patología muy común, ¿sí? Por lo que ustedes pueden ver. Entonces, eso deben tener presente también. ¿Cómo se clasifican las neoplasias de la glándula tiroides? Como en la mayoría de los órganos, ¿verdad? Tenemos neoplasias benignas y neoplasias malignas. Entre las benignas, la que vamos a observar más comúnmente y la más común de entre todas las neoplasias, sean benignas o malignas, es el adenoma folicular, ¿sí? Así como teníamos adenoma en otros órganos, por ejemplo, adenoma renal, adenoma hepático, ¿sí? También tenemos los adenomas foliculares. También teníamos adenomas, por ejemplo, en el intestino, ¿sí? Bueno, entonces el adenoma folicular es la patología más común de entre todas las patologías, ya sea benignas o malignas, de la tiroides. Entre las malignas, nosotros tenemos una pequeña clasificación donde un tipo es mucho más común que los otros tipos, ¿sí? Y esto ustedes deben saber, porque puede ser pregunta de examen, ¿sí? Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la patología neoplásica más común en la tiroides? ¿Qué me van a responder? Adenoma folicular. Excelente. Y si les pregunto, ¿cuál es la neoplasia maligna más común en la tiroides? Carcinoma papilar. Carcinoma papilar. Carcinoma papilar, ¿verdad? Entonces, ustedes deben interpretar la pregunta, ¿sí? El carcinoma papilar tiene una incidencia del 75 a 85%. Eso quiere decir que entre 7 y 8 de cada 10 cánceres de tiroides son del tipo papilar, ¿sí? Luego tenemos el carcinoma folicular, que le sigue, ¿verdad? Pero muy lejos. 1 a 2 nada más de cada 10 son carcinoma folicular. Luego, mucho más atrás, tenemos el anaplásico y el medular, ¿sí? Cada uno con el 5%. El medular 5% y el anaplásico inclusive menos al 5%. Ahora bien, para que nosotros, antes de iniciar la descripción de cada uno, nosotros debemos tener en cuenta que para hacer el diagnóstico de estas patologías benignas o malignas, debemos tener ciertos criterios. Yo les voy a ir indicando todos los criterios cuando vayamos desarrollando cada una de las patologías, ¿sí?
Aquí, por ejemplo, para el carcinoma papilar, lo que nosotros debemos evaluar son los núcleos de las células tumorales, ¿sí? Que es el, hay, núcleos, uy, se me hizo, hay núcleos, ¿sí? Esto es lo que ustedes deben evaluar. Esto como un pequeño resumen, ¿sí? Igual yo les voy a explicar todo esto, los núcleos. En el carcinoma folicular, lo que ustedes deben evaluar es la invasión capsular. Invasión capsular. En el carcinoma medular, vamos a ver que tiene sus características, pero su característica principal es la presencia de amiloide, ¿sí? Amiloide. Y el carcinoma anaplásico, su característica es el pleomorfismo, ¿sí? No sale muy bien mi letra, pero pleomorfismo, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar con el adenoma folicular, que dijimos era la neoplasia más común de la glándula tiroides, ¿sí? Es un tumor encapsulado, esto es importante porque vamos a ver que el adenoma folicular es bastante similar al carcinoma folicular, ¿sí? Sino que tienen algunas pequeñas diferencias que hacen, algunos pequeños cambios, ¿verdad? Que hacen la diferencia. El adenoma folicular es entonces un tumor encapsulado, es benigno y tiene una diferenciación folicular. O sea que vamos nosotros a tener nuestra glándula tiroides así, ¿sí? Allí, y vamos a tener nuestro nódulo aquí, ¿ok? Y dentro de estos nódulos vamos a tener nuestros folículos tiroideos, ¿sí? Todos nuestros folículos tiroideos. Es la neoplasia tiroidea más común, entonces, como ya habíamos dicho, ¿verdad? En el centellograma o centellografía se pueden observar nódulos fríos, nódulos tibios o nódulos calientes. Estos nódulos calientes generalmente están asociados a hiperfuncionalidad, entonces están asociados a hipertiroidismo, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se dice que son nódulos calientes, es porque son una especie de nódulos autónomos, ¿sí? Que trabajan independientemente. Ustedes saben que la tiroides depende de las hormonas, ¿verdad? Pero estos nódulos no trabajan bajo el mando, digamos, de las hormonas. Entonces, es como que ese nódulo es hiperfuncionante. ¿Habrán escuchado ustedes nódulos hiperfuncionantes, por ejemplo, en algún caso clínico, ¿verdad? O alguna impresión diagnóstica, ¿sí? Nódulo hiperfuncionante. Eso es porque este nódulo funciona solo, no tiene ninguna regulación y entonces está trabajando, digamos, a toda marcha, ¿sí? Entonces se observan los casos, por ejemplo, de hipertiroidismo y puede llegar a padecer el paciente lo que se llama adenoma tóxico, ¿sí? La edad de aparición del adenoma folicular es entre los 30 y 50 años, entonces pacientes adultos ya, y la incidencia entre hombres y mujeres es mucho mayor en las mujeres, ¿sí? Recuerden, es una patología benigna, entonces es mucho más común en las mujeres, 7 a 1, ¿sí? Hay varios tipos. Esto no hace falta que ustedes sepan, ¿verdad? Todos los subtipos, por ejemplo, de adenoma folicular. Eh, por citarle nada más está el embrionario, el fetal, el simple, el coloide, el adenoma folicular a célula de Hurtle y el atípico, ¿sí? Generalmente no es precursor del carcinoma. Si se fijan, adenoma folicular, carcinoma folicular, es como que se parecen un poco los nombres, ¿verdad? Y también se van a dar cuenta ustedes de que ambas patologías tienen una cápsula, o sea, son patologías encapsuladas, ¿sí? Pero eso no significa que los adenomas foliculares vayan siempre a, digamos, evolucionar a un carcinoma folicular, ¿sí? No es así. Puede evolucionar, pero no es la regla. Entonces son, dijimos, encapsulados, miden entre unos 3 y unos 10 centímetros para que vean la gran variación de tamaño que pueden tener, ¿sí? En cuanto a la macroscopía, suelen ser blanquecinos,
o pardos, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de coloide que tengan. Pueden tener áreas de hemorragia, áreas de fibrosis, áreas de calcificaciones. Esos son muy frecuentes. Entonces tienen una gran variación en cuanto a su aspecto macroscópico, ¿sí? En la centellografía, si son fríos, no quiere decir que ellas sean malignos, ¿verdad? Sino que hay mayor posibilidad, ¿verdad?, de que sean malignos. El 10%, por ejemplo, de los nódulos fríos resulta que son carcinomas, ¿sí? Y si son calientes, son, como yo les dije, hiperfuncionantes y pueden producir tirotoxicosis, ¿sí? Esta es la macroscopía de un adenoma folicular. Como ustedes ven, esto es el parénquima tiroideo, ¿sí? De tiroides. Esta es nuestra neoplasia benigna. Tiene una cápsula, como ustedes ven aquí, tiene un tejido conjuntivo que está delimitando lo que es el tumor del resto del parénquima, ¿sí? Tiene una cápsula, entonces bien encapsulado. Como ustedes pueden ver, aquí no está infiltrando así esta cápsula, esta neoplasia no se extiende así de forma irregular, sino que está bien delimitado de lo que es el parénquima restante tiroideo, ¿sí? En cuanto a su coloración, tenemos unas zonas más amarillas, un poquitito más blanquecina aquí, que pueden corresponder a zonas de fibrosis, y tenemos esta zona, ¿verdad?, donde hay hemorragia. Pero dijimos que eso es normal, ¿sí? Ahora, microscópicamente, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar la neoplasia, y le pongo la N, ¿verdad? Si se fijan ustedes, son folículos tiroideos. Estos folículos tiroideos neoplásicos pueden ser microfolículos, ¿verdad? O sea, pueden ser pequeñitos, como estos, y bien pequeñitos. Entonces, si son pequeñitos, si son todos pequeñitos, se le denomina fetal o embriológico, ¿sí? Entonces, pueden ser pequeñitos, pueden ser normales, como en este caso, fíjense, aquí el tamaño de estos folículos y el tamaño de estos folículos, ¿sí? Normales o pueden estar aumentados de tamaño. Pueden ser así, bien grandes, ¿sí? Entonces pueden ser macrofolículos también. La delimitación entre la neoplasia y el parénquima, voy a poner aquí PT, parénquima tiroideo, es esta cápsula que está aquí, ¿sí? Esto está delimitado. Hay una buena delimitación, ¿sí? Aquí está el parénquima tiroideo normal y aquí está la neoplasia, ¿sí? Está bien delimitado. Estas células, si ustedes se fijan, van a ver que son diferentes a estas células que vemos aquí. Tienen un citoplasma más rosado, tienen como un citoplasma granular. Entonces, estas son células denominadas de Hurtl, que es un tipo de adenoma folicular, ¿sí? Las células de Hurtl. Entonces, son de un color, el citoplasma de un color eosinófilo, bien rosado, de aspecto granular, ¿sí? Células de Hurtl. Estos son los fetales, ¿sí? Donde vemos pequeños folículos, así pequeños folículos bien chiquititos. Ahora, ya saliendo, pasando lo que son las patologías, o sea, la patología benigna más común, ¿verdad? Que es el adenoma folicular, tenemos los carcinomas Professor, tiroideos. só fazer Sí, uma perguntinha diga, antes de entrar nos carcinomas. decime. Existe o adenoma folicular em casos de hipotireoidismo? A pessoa, em vez de estar hiper, ela está hipo, está abaixo. Adenoma folicular. Mm, Em caso de hipo, em vez de hiper, né? Porque você falou que geralmente é hiper, né? Mas em caso de hipo, que daí são os frios, né? Não os calientes. La verdad que no tengo conocimiento porque la mayoría suelen ser hiperfuncionantes los nódulos, ¿sí? Entendi. No, no suelen haber nódulos que son, digamos, hipofuncionantes, ¿sí? É, La porque eu já vi, mayoría por de los exemplo, nódulos son... é que eu já vi em pacientes que ele tem o nódulo, mas ele apresenta um quadro de hipotireoidismo. E apresenta o nódulo, entendeu? Não foi para biópsia e tal, mas aí restou essa dúvida.
Ya. Probablemente ese hipotiroidismo, ¿verdad? Sea debido al hipotiroidismo en general del paciente, ¿verdad? O sea, de toda la glándula tiroides. No Sim, sería consecuencia simplemente a la aparición de esos nódulos, ¿entendés? entendi. Sin Uhum, embargo, cuando tenés un cuadro sí de hipertiroidismo y tenés un nódulo, ese nódulo uhum, sí es hiperfuncionante, ¿entendés? Entonces, entendi. eso es lo que hace que aparezca el cuadro, ¿verdad? De hipertiroidismo. Entonces, en Certo. esos casos lo que se hace es la cirugía, ¿verdad? Y se le retira. Si los nódulos no abarcan toda la tiroides, entonces lo que se hace es sacar un lóbulo o el istmo, ¿verdad? Dependiendo de la Aham. ubicación de ese nódulo. Sim, sim. Tá certo, muito obrigado. Dale, dale. Entonces, una vez que ahora pasamos, ¿verdad? Pasamos lo que son las neoplasias benignas. Entonces, hablamos sobre los carcinomas, ya que son las neoplasias malignas, ¿sí? Como generalidades, nosotros para la aparición de los carcinomas tenemos que tener en cuenta que el mayor factor de riesgo para la aparición de carcinoma es la radiación, ¿sí? La radiación. Ahí, no, ahí está, radiación, ¿sí? Después aparecen, ¿verdad? Otros factores genéticos, por ejemplo, algunas mutaciones, ¿verdad? Inclusive que son hereditarias, por ejemplo, en el caso de los MEN tipo 2 o MEN tipo 1, que corresponden a mutaciones donde hay MEN significa neoplasia endocrina múltiple, ¿verdad? Donde hay múltiples alteraciones endocrinas o en diferentes órganos, ¿sí? Y eso es un trastorno genético hereditario. Entonces también puede ser eso, genético, pero el mayor factor de riesgo siempre es la radiación. Y también podemos meter aquí la deficiencia de yodo, ¿sí? Deficiencia de yodo como factores de riesgo. Por ejemplo, para el carcinoma folicular tenemos el gen RAS, ¿verdad? O sea, una mutación a nivel del gen RAS, que es lo que causaría el 50% de los casos, ¿verdad?, de carcinoma folicular. El gen RAS son unos genes, ¿verdad?, que forman un conjunto de reguladores, ¿verdad?, de todo lo que es transmisión de señales celulares, ¿sí? Entonces, mutaciones a esos niveles se ven en los carcinomas de tipo folicular, en la mitad de los casos inclusive. Después también, por ejemplo, tenemos mutaciones en el PAX8, ¿verdad? El PAX8 es un factor de transcripción, entonces también se ven, por ejemplo, en alteraciones o en carcinomas renales, en carcinomas mullerianos, ¿sí? Entonces se ven esas alteraciones en estos factores de transcripción. Y también, como vemos aquí, ¿verdad? Se puede observar en un tercio, ¿verdad? Cerca del 33% de los casos de cáncer de tiroides. Después tenemos el PPAR, ¿verdad? Que son unos genes que participan en lo que es la diferenciación celular. Entonces también se observan mutaciones, ¿verdad? En estos genes en cerca del un tercio de los casos, ¿verdad? Después, por ejemplo, en el caso del carcinoma papilar, tenemos mutaciones en el gen del retinoblastoma, ¿verdad? Tenemos también mutaciones en lo que es el gen NTRK1, o sea, son una familia, ¿verdad?, de proteinquinasas. Entonces, mutaciones en lo que es el retinoblastoma o mutaciones en esta familia de receptores de proteinquinasa, tenemos también un cierto porcentaje. Tenemos, por ejemplo, después mutación en el BRAF, ¿verdad? Esto es BRAF, es un gen que codifica todo lo que es el crecimiento epidérmico, ¿sí? Entonces, los factores de crecimiento. Y allí hay mutaciones en casi la mitad, entre el un tercio y la mitad de los casos, ¿sí?
El gen RAS también, por ejemplo, ¿verdad? Que habíamos ya citado aquí en el carcinoma folicular, también el 10 al 20%. No es para que sepan todo esto, sino que es para que entiendan nada más, ¿verdad? Que no es simplemente una radiación la que causa el carcinoma de tiroides, ¿sí? Sino que se dan mutaciones en diferentes genes que participan en la traducción de señal, en la recepción de señales, participan en todo lo que es codificación de proteínquinasa, participan eh, en lo que son factores de crecimiento, ¿sí? Y tenemos el medular también, por ejemplo, donde el 95% de todo lo que sean familiares, cuando hablemos de medular, vamos a ver que está el esporádico y el familiar. El esporádico es mucho más común, pero están los casos familiares, por ejemplo, donde son, digamos, hereditarios, ¿verdad? Entonces allí tenemos mutación en el gen del retinoblastoma, en el 95% de los casos, ¿sí? No de todos los medulares, sino que de los casos familiares. Y allí hay mutación, o sea, aparecen estos síndromes tipo MEN2, ¿verdad? Que son las neoplasias endocrinas múltiples. Vamos a empezar con el carcinoma papilar. Voy a volver aquí a lo que yo les había anotado. Cuando yo les dije, cuando hablamos de carcinoma papilar, ¿verdad? Lo que debemos evaluar son los núcleos, ¿sí? El carcinoma papilar es el tipo más común de carcinoma tiroideo, ¿sí? 3 de cada 4 casos son de tipo papilar, ¿sí? La edad de aparición es entre los 20 y los 50 años. Suele ser más común en los hombres, una relación 3:1. En cuanto a la patogénesis, exceso de yodo, ¿verdad? Y radiación, nuevamente aquí tenemos las radiaciones, antecedentes de radiación. Y por ahí también alteraciones genéticas, ¿verdad? Las alteraciones genéticas justamente que estábamos hablando aquí, ¿sí? Clínicamente son evidentes desde el inicio de la enfermedad. Eso quiere decir que desde que aparece un nódulo, ¿verdad? De carcinoma papilar, ya son generalmente evidentes, ¿verdad? En en un porcentaje muy bajo puede aparecer un tipo de carcinoma papilar que se llama microcarcinoma, ¿sí? Donde el carcinoma mide menos de 1 centímetro de tamaño, pero igualmente eh, tiene, digamos, ¿cómo que se dice? Tiene la posibilidad, ¿verdad? De ya producir metástasis, ¿sí? A pesar de que tenga un tamaño menor a 1 centímetro. Generalmente son tumores grandes, ¿sí? Por eso es que ya son evidentes desde el inicio de la enfermedad, ¿sí? En su mayor parte, en 2 de cada 3 casos, están confinados a la tiroides. Eso quiere decir que no salen de la tiroides, ¿sí? En el 13% ya hay afectación de la tiroides, obviamente, ¿verdad? Pero hay afectación de los ganglios linfáticos, o sea, metástasis, ¿sí? Y en un 20% se presenta en los ganglios, ¿verdad? En estos casos donde, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que presenta en el cuello una adenopatía, ¿verdad? Nosotros palpamos el cuello, vemos que allí hay una tumoración que es un ganglio, biopsiamos eso y nos puede salir un carcinoma papilar y nosotros le revisamos al paciente por fuera del cuello, ¿verdad? Y no tiene un cuello, digamos, el cuello aumentado de tamaño, la glándula tiroidea aumentado de tamaño. ¿Por qué? Porque puede ser un microcarcinoma, que igualmente ya puede dar metástasis, ¿sí? Generalmente hace extensiones extratiroideas, ¿verdad? Y a tejidos blancos, en el 25%, 1 de cada 4 nada más, se salen, ¿verdad? De lo que es la glándula tiroides o afectan a los tejidos extratiroideos, por ejemplo, la tráquea, la laringe, el esófago, la piel, ¿sí? Vamos a ver que hay otro tipo de carcinoma de tiroides que es muy común esta afectación extratiroidea, pero en el caso del papilar, no. Digamos que el carcinoma papilar es muy bonito, ¿sí? La metástasis a los ganglios cervicales es muy frecuente, se suele dar más en jóvenes, generalmente son quísticas, ¿sí? O son microscópicas.
y en el 60% son no palpables, las metástasis, ¿sí? La metástasis vía hematógena es rara, esto deben saber, es raro, es la excepción que haga una metástasis a través de la sangre. ¿Cómo suele hacer la metástasis y el carcinoma papilar? A ver si alguien me dice. Pelos gânglios linfáticos, né? Sí, a través de los ganglios linfáticos, ¿verdad? Eso es lo más común. Igualmente, puede hacer metástasis hematógena, ¿sí? Y en el caso de que haga metástasis sanguínea, esta metástasis iría siempre a los órganos más irrigados, pulmones, huesos, sistema nervioso, ¿sí? El pronóstico es excelente si se trata, o sea, tiene un buen pronóstico, ¿verdad? Pero si son pacientes jóvenes y de sexo femenino, ¿sí? Sin embargo, si tienen una extensión local, o sea que ya salen de la tiroides, ¿verdad? Afectan otras estructuras, si son de un tamaño muy grande, si son multicéntricos, o sea que si hay varios focos de tumores, o si son de tipo anaplásico, entonces tiene un pronóstico más adverso. Allí disminuye, digamos, aumenta su malignidad, ¿sí? Tiene un peor pronóstico. Vemos macroscópicamente que esto sería el tumor. Aquí, como ven, tiene bordes irregulares. Aquí se nota cómo tiene bordes infiltrantes. No tiene, fíjense, esta foto y comparen con lo que era nuestro adenoma, ¿sí? Aquí tiene una cápsula bien definida, separa bien lo que es la neoplasia de lo que es la tiroides, ¿sí? Sin embargo, aquí tiene bordes irregulares, tiene un color más claro, ¿sí? Aquí vemos otro. Este es un tumor de 1 centímetro, fíjense, 1 centímetro. Fíjense aquí los bordes irregulares. No hay una buena delimitación entre la tiroides normal y el tumor. Sin embargo, este tumor de 1 centímetro ya hizo metástasis. Esto es ganglio linfático y como pueden ver aquí está ocupado ese ganglio por metástasis. Todo esto es metástasis, ¿sí? O Entonces, tratamento em si desses casos, doutor, os tratamentos nesse caso aí de malignidade, de tumor mesmo, maligno, né? Seria radioterápico e tiroidectomia? Como é que seria o tratamento em si? Se hace tratamiento con yodo radiactivo, ¿verdad? En el caso de ser, por ejemplo, un tumor pequeño, entonces se puede sacar, se puede operar, también se opta por hacer un vaciamiento ganglionar en el caso de que tenga una extensión extratiroidea o de que sea un tumor de gran volumen, ya se hace un vaciamiento profiláctico, ¿sí? Pero básicamente yodo radioactivo y cirugía es la base del tratamiento del carcinoma papilar. Sim, muito obrigado. Vale. Entonces, como pueden ver aquí, ¿cómo se llamaban estos tumores de menos de 1 centímetro? ¿Se acuerdan? Micro, Microcarcinomas, ¿sí? isso. Entonces, sigue siendo un carcinoma papilar, pero es un microcarcinoma papilar, ¿sí? Entonces, los microcarcinomas igual tienen, digamos, capacidad de dar metástasis, por más de que sean muy pequeñitos, ¿sí? Aquí tenemos otro, este es el color del parénquima tiroideo normal, y aquí tenemos el carcinoma. Macroscópicamente, cuando se trata de un tumor papilar, no solamente ¿cómo son los síntomas de pacientes que presentan carcinomas? Y una masa palpable, generalmente presentan una masa palpable. Si hay una compresión de alguna otra estructura, pueden presentar disfagia, pueden presentar dolor, ¿sí? Pero generalmente es una masa palpable lo que presenta. Y si hay metástasis ya depende del órgano donde hace metástasis. Bueno, les estaba diciendo, los tumores papilares macroscópicamente tienen este aspecto, tienen como pequeñas papilitas, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí que
macroscópicamente tienen pequeñas papilitas. Entonces, igualmente nosotros el diagnóstico, como yo siempre les digo, hacemos microscópicamente, no hacemos un diagnóstico macroscópico, ¿sí? Bueno, ¿y cómo nosotros debíamos, qué debíamos analizar en los carcinomas de tiroides para saber si es papilar? Los núcleos de las células tumorales, ¿sí? Entonces nos acercamos bien a los núcleos y empezamos a observar, ¿sí? Todos estos núcleos, o sea, los núcleos de estas células están aquí, ¿sí? Esto es calcificación, es una calcificación, ¿sí? Se llama cuerpo, cuerpo de Samoma, ¿sí? Cuerpo de Samoma. Cuerpo de Samoma. Es una calcificación y es muy común en los tumores papilares, no solamente en la tiroides. Es muy común también, por ejemplo, en los tumores papilares de ovario, en los tumores papilares renales, tumores papilares de mama. Se observan mucho los cuerpos de Samoma, ¿sí? Entonces nos acercamos, dijimos que nosotros debíamos evaluar los núcleos de las células tumorales. ¿Y qué alteraciones vamos a encontrar? Vamos a encontrar estas alteraciones, yo les voy a ir enumerando, ¿sí? Aquí vemos otro, aquí vemos otro. Estas se llaman pseudoinclusiones, ¿sí? Entonces, primer criterio, pseudoinclusiones. Aquí también pseudoinclusión. Este es el núcleo de la célula tumoral, ¿sí? Aquí vemos otra pseudoinclusión, aquí también vemos pseudoinclusión. Después, a ver, no veo ningún otro. Okay. Esas son pseudoinclusiones. Entonces, si observamos pseudoinclusiones, eso es un criterio de carcinoma papilar de tiroides, ¿sí? Aquí hay otra pseudoinclusión, que era nuestro número 1. Fíjense aquí, pseudoinclusión, ¿sí? Criterio número 1. Después también, las células neoplásicas, cuando se forma, ¿verdad?, el carcinoma, se van juntando, se van alargando y encimando. Entonces vamos a ver que aquí, como se observa aquí, ¿verdad?, que todas las células están encimaditas, ¿sí? Una pegadita a la otra, ¿sí? Y empiezan a aparecer, si tomamos este núcleo, por ejemplo, se forma como una pequeña división, aquí un pequeño septo, ¿sí? Está aquí también, está aquí, ¿sí? Está aquí, es un pequeño septo. Entonces, ¿cómo se llamarían estas células o estos núcleos que tienen esa alteración? Se llaman núcleos en granos de café, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ¿verdad? En su mente, el grano de café, los granos de café son así, ¿sí? Son redonditos o alargaditos y tienen una pequeña división, un pequeño septo en el medio, ¿sí? Solo que son de otro color. Entonces, núcleos en grano de café, ¿sí? Teníamos pseudoinclusión, tenemos núcleo en grano de café, es otro criterio diagnóstico. Después, también podemos tener que los núcleos adquieren este aspecto, ¿sí? Se llama núcleo vacío, ¿sí? Entonces, núcleos vacíos, fíjense aquí, los núcleos están blancos. Eso se llama signos de o sea, núcleo vacío, ¿verdad? Núcleo en, eh, o como hoja, ¿no?, de la huérfana Annie, ¿verdad? Núcleos en ojo de la huérfana Annie, ¿verdad? Serían, fíjense aquí los ojos de este dibujo, ¿verdad? Tiene ojos blancos, vacíos, entonces tienen ese aspecto, ¿sí? Todos son núcleos blancos, núcleos vacíos, ¿sí? Entonces, núcleos vacíos, tercer criterio, ¿sí? Después también, cuando observamos, vamos a ver si se observa aquí, estas células estos núcleos tienen un aspecto,
¿sí? Un aspecto típico que se llama núcleo en vidrio esmerilado, ¿sí? Como pueden ver aquí, este núcleo no es vacío como este, ¿verdad? No es de un color blanco, pero tiene mucho parecido al esmeril, a los vidrios esmerilados, ¿sí? Entonces, estos núcleos son núcleos en vidrio esmerilado, que sería el cuarto criterio, ¿sí? Entonces teníamos pseudoinclusiones, teníamos núcleos en grano de café, teníamos núcleos como ojos de la huérfana Annie, ¿verdad? Y por último teníamos los núcleos en vidrio esmerilado, ¿sí? Son 4 alteraciones que debemos observar en los tumores para hacer el diagnóstico de un carcinoma papilar. Y también a eso le podemos agregar, ¿verdad? Aunque no sea específico, ¿verdad? Pero también en los carcinomas papilares se observan los cuerpos de Samoma, que son calcificaciones, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿cómo se llaman estas estructuras que están aquí? Aquí, 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 también aquí. ¿Cómo se llaman? Cuerpos de Psanomova. Cuerpos de Samoma, perfecto. Aquí, ¿cómo se llama esta estructura? Nuevamente, cuerpo de Samoma, ¿sí? Son calcificaciones, recuerda. Entonces aquí vemos nuevamente los núcleos vacíos, ¿sí? Estos son núcleos vacíos. Fíjense, núcleos blancos. Acá tenemos la pseudoinclusión, esta es una pseudoinclusión. Después aquí tenemos otra pseudoinclusión. Aquí tenemos otra pseudoinclusión. Tenemos núcleo en vidrio esmerilado aquí. Después núcleo en grano de café. Aquí tenemos núcleo en grano de café, ¿sí? También aquí, núcleo en grano de café. Entonces tenemos aquí también, todos los criterios. Esta es una pseudoinclusión. Tenemos todos los criterios de un carcinoma papilar. Entonces, si yo les pregunto qué criterios o qué, qué cambios se pueden observar para el diagnóstico de un carcinoma papilar, cambios a nivel del núcleo, ¿sí? Cambios nucleares. Eso es lo que se observan, cambios en los núcleos. Aquí tenemos, fíjense, los núcleos en grano de café. Aquí, sí, todos estos son núcleos en grano de café. Luego pasamos al segundo tipo más común, ¿verdad? De carcinoma de tiroides, es el carcinoma folicular. Es una neoplasia, ¿verdad? Que es puramente folicular, no tiene elementos papilares, no tiene elementos de Hultgren, ni anaplásicos, ni nada, ¿sí? Que invaden la cápsula, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una tiroides así, y en nuestra tiroides tenemos un nódulo, ¿sí? Los folículos que están aquí, si no invaden esta cápsula, entonces se trata solamente de un adenoma folicular, ¿sí? Ahora, si estos folículos que están aquí invaden la cápsula, entonces se trata de un carcinoma folicular, ¿sí? Por eso, en el carcinoma folicular hay que evaluar no los núcleos, o sea, hay que descartar que sea un carcinoma papilar en primer lugar, ¿verdad? No deben tener ningún signo de carcinoma papilar. Pero para hacer el diagnóstico de carcinoma folicular debemos evaluar esta cápsula, si está invadida o si está atravesada, ¿sí? Entonces invaden la cápsula, invaden vasos sanguíneos que están aquí afuera en el parénquima tiroideo, o invaden tejido tiroideo, ¿sí? Todo esto, entonces, así, forman así, invaden al tejido tiroideo aquí, ¿ok? Si no invaden el tejido tiroideo, si no invaden la cápsula, si no invaden vasos sanguíneos, son un adenoma folicular, ¿ok? Es relativamente raro, 15% aproximadamente de todos los carcinomas de tiroides, ¿verdad? Se suele dar en personas mayores de 40 años y mujeres,
¿sí? Más común en mujeres que en hombres. La incidencia mayor en zonas de bocio endémico, ¿verdad? Generalmente se manifiestan como un nódulo palpable, entonces vamos a sentir una tumoración en el cuello, una masa pulmonar, ¿verdad? O fracturas patológicas. ¿Por qué esto? Porque una masa pulmonar o fracturas patológicas, porque a diferencia del carcinoma papilar, el carcinoma folicular da metástasis como hematógena, ¿sí? Da metástasis a través de la sangre, es lo más común, ¿sí? Y hay dos formas o dos subclasificaciones de carcinoma folicular. El mínimamente invasivo y el extensamente invasivo, ¿sí? Ahora, el mínimamente invasivo, ¿cómo es? Es encapsulado, ¿sí? Recuerda mucho a un adenoma folicular, pero debe tener invasión capsular. Si no invade la cápsula, recuerden, es un adenoma folicular, ¿sí? Entonces, si hay solamente invasión capsular, hay un 1% de probabilidad de metástasis. Sin embargo, si hay una invasión vascular o ya el tumor se extiende eh, al tejido extracapsular, ¿verdad? Al tejido tiroideo que está afuera, ya la posibilidad del riesgo de metástasis aumenta, ¿sí? La sobrevida, sin embargo, es bastante buena. 85% a los 10 años. Eso quiere decir que de cada 100, 85 pacientes van a vivir 10 años en el mínimamente invasivo. Ahora, en el extensamente invasivo, este tumor ya se dice que es no encapsulado. ¿Por qué? Porque es un tumor que invade de una forma muy acentuada la cápsula. Entonces, es como que ya desintegra la cápsula, ¿sí? Entonces, hay una extensa invasión vascular, ya invade los vasos sanguíneos y también del tejido que está en la periferia de los nódulos del tumor. Ya da metástasis a los pulmones siempre, ¿verdad? Dijimos que dan metástasis hematógena, ¿sí? Entonces va siempre a los órganos más irrigados, pulmones, huesos, ¿verdad? En el caso de los huesos, a los hombros, esternón, al cráneo, al hueso ilíaco, y tiene aspecto más diferenciado, ¿sí? La sobrevida, fíjense, ya disminuye mucho. Del 85% que era la sobrevida del mínimamente invasivo, en el extensamente invasivo se reduce al 45%. A la mitad nada más de todos los casos van a sobrevivir 10 años. Entonces, observando esta foto, ¿les parece qué tipo de tumor sería? Mínimamente invasivo. ¿Mm? Mínimamente Mínimamente invasivo. invasivo, ¿verdad? Muy bien, Mínimamente. mínimamente invasivo. Como pueden observar aquí, este tumor no está excediendo aquí de la cápsula, ¿sí? Sin embargo, llega hasta la cápsula. Nosotros igualmente vamos a observar microscópicamente, ¿sí? Pueden ver aquí, esto es el tumor, y pongo una T aquí de tumor. Esta es la quenio, esta es la cápsula, ¿sí? Esta es la cápsula que está por aquí. Esto es un vaso sanguíneo acá afuera. Entonces, está invadiendo. Este tumor se está extendiendo a un vaso sanguíneo. Esto sería invasión vascular. ¿Sí? Aquí rayó todo así. No se mantiene. ¿Puedes borrar, Kenia, por favor? No me permite borrar esto. ¿Será que puedes borrar? Não sei nem como faz isso daí. Me pareció que Kenio fue el que dibujó. Kenio, ¿puedes borrar, por favor?
Vou tentar apagar aqui, peraí. Traten de no escribir en la pantalla, así porque yo no puedo borrar. Fala que não dá para apagar, só quem realizou. Aquí tenemos el tumor nuevamente, ¿verdad? Esto es el tumor. Esta es la cápsula del tumor. También aquí, cápsula del tumor. Y vemos que el tumor no simplemente está invadiendo aquí la cápsula, sino que está atravesando la cápsula. ¿Sí? Atraviesa toda la cápsula y está invadiendo aquí los vasos sanguíneos. Estos son vasos sanguíneos que están por fuera, ¿sí? Entonces, viendo esto, ¿qué tipo de carcinoma folicular les parece que es? Altamente invasivo, né? Extensamente invasivo, exato. Extensamente invasivo, ¿bien? Extensamente invasivo, muy bien. Aquí vemos lo mismo. Vemos el tumor, ¿sí? Aquí está la cápsula, tejido fibroconjuntivo, aquí también la cápsula, y el tumor se está extendiendo aquí por fuera, ¿sí? Entonces también es extensamente invasivo. Aquí, esto es un vaso sanguíneo y vemos que se forma un émbolo tumoral, un émbolo vascular, ¿sí? De esta forma es como dan metástasis los carcinomas foliculares, ¿sí? Se forman émbolos tumorales que viajan a través del torrente sanguíneo. Aquí vemos una foto en blanco y negro también. Esto es el tumor aquí abajo. Esta es la cápsula. Esta es la cápsula, ¿sí? Este es el tejido extratiroideo. TET, voy a poner. Tejido extratiroideo. Entonces vemos que el tumor está extendiéndose aquí afuera, ¿sí? También extensamente invasivo. Estos son vasos sanguíneos, ¿sí? Vasos sanguíneos, y aquí tenemos émbolos tumorales. También aquí, en los vasos sanguíneos, ¿sí? También aquí vemos eritrocitos, vemos un émbolo tumoral. También aquí vemos un émbolo tumoral, ¿sí? Dentro de los vasos sanguíneos. Bueno, continuamos. Carcinoma. Voy a salir de la presentación porque